Aksharanam akarosmi. Aksharanam akarosmi. Dvandva samasikaya cha. Dvandva samasikasya cha. Aham evakshya kalo. Aham evakshaya kalo. Aham taham vishwatomukha. Ataham vishvatomukha. ¿Alguien quiere repetir? Aksharanam akarosmi. Dvandva samasikasya cha. Aham evakshaya kalo. Dattaham vishwatomukha. Entonces, traducción y significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De las letras, yo soy la A, y entre las palabras compuestas, yo soy el compuesto dual. Yo soy además el tiempo inagotable, y de los creadores, yo soy Brahman. Significado. Akara, la primera letra del alfabeto sánscrito, es el comienzo de la literatura védica. Sin Akara no se puede pronunciar nada. Por lo tanto, esa letra constituye el comienzo del sonido. En sánscrito hay además muchas palabras compuestas, de las cuales la palabra dual, como Rama Krishna, se denomina Dvandva. En esas palabras compuestas, la palabra Rama y Krishna tienen la misma forma, en virtud de lo cual el compuesto se denomina dual. Entre todas las clases de aniquiladores, el tiempo es el aniquilador supremo porque el tiempo lo mata todo. El tiempo es el representante de Krishna, ya que en el debido momento habrá un gran incendio y todo será aniquilado. Entre las entidades vivientes que crean, Brahma, que tiene 4 cabezas, es la principal. Por consiguiente, él es un representante del Señor Supremo, Krishna. Aksharanam akarosmi dvandva samasikaya cha aham ekakshaya kalo dattaham vishwatomukam. De las letras yo soy la A. Entre las palabras compuestas, yo soy compuesto dual, yo soy además el tiempo inagotable de los creadores, yo soy Brahma. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hanuman Prasad Swami Pritinamya Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhuvya Chavacha Aptantanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por darme la posibilidad de hablar ante ustedes de este Bhagavad Gita tal como es. Todos ustedes saben que el Bhagavad Gita es un texto clásico de la filosofía y de la religión de la antigua India, que está compuesto originalmente en lengua sánscrita, que es una parte fundamental del Mahabharata, y que, aunque tiene 3 niveles de diálogo, el diálogo entre Dhritarashtra y Sanjaya, el diálogo entre Duryodhana y Drona, el diálogo principal es el que se da entre Krishna y Arjuna. Y en este capítulo 10, del Bhagavad Gita tal como es, Krishna está explicando sus diferentes opulencias y las diferentes manifestaciones, tanto perceptibles como imperceptibles para las almas condicionadas. En este sentido, Krishna está dando una enumeración analítica de muchas de sus cualidades y de la forma que él tiene de manifestarse. En una clase que dio Srila Prabhupada en la década del 70, el Srimad Bhagavatam dice que el hijo de Maharaj Parikshit, si no me equivoco, es Janamejaya. El rey Janamejaya hizo 3 sacrificios de caballo a orillas del Ganges y su sacerdote principal fue Kripa. Y cuenta el Srimad Bhagavatam que en esos sacrificios se dieron grandes recompensas para toda la gente y ese rey era tan cualificado que él había invitado a los semidioses a participar del yagya y hasta la gente común podía ver a los semidioses presentes en la tierra. Entonces, en la época de Srila Prabhupada, había personas que tenían así como un interés espiritual y querían ver a Dios. Entonces, Srila Prabhupada decía que en realidad uno tiene que tener los ojos
para ver a Dios. No es que cualquiera puede ver a Dios o que uno puede alterar su conciencia con alguna droga y poder tener una visión espiritual de Dios. Srila Prabhupada decía que ni siquiera un presidente iba a un lugar común. Es decir, ni siquiera a veces uno, por más que diga, bueno, en Argentina tenemos problemas económicos, voy a hablar con el presidente para que solucione la inflación. Pero a alguna persona común, ¿el presidente le daría una entrevista? Posiblemente no. Así que si una persona común no puede ver a un simple presidente, ¿cómo una persona común puede querer ver a Dios? De buenas a primeras, por la fuerza y por medios materiales. Entonces, en este capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna está describiendo diferentes formas en las que tanto los que están cualificados como los que no estamos cualificados podemos percibir a la divinidad suprema. Por eso es muy interesante el estudio del capítulo 10 del Bhagavad Gita, como también el capítulo 7, el conocimiento del absoluto, porque nos encontramos con una ciencia espiritual en el Bhagavad Gita. Incluso la ciencia material tiene diferentes, así como divisiones analíticas, y lo mismo encontramos en la ciencia espiritual. Por ejemplo, la sociología occidental, cuando analiza la sociedad como un todo, dice que hay tres grandes sectores: la clase baja, la clase media, la clase alta, y en los momentos así en que hay buenas políticas se producen lo que se denomina procesos de movimiento social ascendente, y en los momentos de crisis económica se producen procesos de movimiento social descendente. Y así como la sociología puede clasificar a las clases que componen la sociedad, también en la ciencia espiritual encontramos clasificaciones. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita nos encontramos con la expresión Duratmas y Mahatmas. Entonces, nuestra ciencia espiritual de conciencia de Krishna también tiene una forma de poder comprender las cosas de manera lógica, de manera racional, de manera detallada y de manera profunda. Y por eso es que en esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, los libros de Srila Prabhupada son la base de nuestro movimiento. Si nosotros leemos y estudiamos los libros de Srila Prabhupada, vamos a tener una comprensión profunda de nuestra filosofía, vamos a tener una comprensión profunda de nuestro yo, y vamos a descubrir un sentido sublime, noble, elevado para la vida. Y no nos vamos a quedar únicamente en buenas intenciones. Hay buenas personas que quieren transformar el mundo, hay buenas personas que quieren mejorar la realidad, pero lamentablemente muchas buenas personas no tienen los medios. Nosotros en ISKCON sí lo tenemos, y son las enseñanzas de Srila Prabhupada. Uno podría decir, bueno, Madre Murti Murti tuvo el privilegio de ver a Srila Prabhupada cara a cara, pero nosotros no. Pero Srila Prabhupada dijo, yo vivo en mis libros. Y realmente tal vez uno en la etapa condicionada no puede todavía percibir a Krishna cara a cara. Pero incluso si en la etapa condicionada, si uno es medianamente sincero y se dedica a leer los libros de Srila Prabhupada, uno siente que Srila Prabhupada se está dirigiendo a nosotros. Uno en los momentos más elevados de la vida espiritual y en los momentos más difíciles de la vida espiritual, si uno lee atentamente los libros de Srila Prabhupada, va a encontrar una instrucción que es personal y que nos va a dar entusiasmo para avanzar en la vida espiritual. Y eso es seguro, incluso si uno tiene la capacidad de poder percibir a Krishna cara a cara, uno sí puede realizar que Srila Prabhupada vive en sus libros. Entonces, mucha gente buena, mucha gente honesta está generando movimientos, ideologías, porque quieren cambiar el mundo, y lo único que hacen es complicarlo más, porque nos ponemos unos contra otros, porque creamos divisiones, porque nos identificamos con designaciones, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, de ricos, de pobres, de lindos, de feos, de argentinos, de uruguayos. Y en realidad, si uno realmente quiere cambiar su conciencia, si uno realmente quiere cambiar su sociedad, si uno realmente quiere cambiar la atmósfera del mundo, toda esa herramienta de transformación está en las yastras, porque es conocimiento trascendental, es conocimiento puro, es conocimiento libre de defectos humanos. Entonces, en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, nos encontramos con un término muy interesante que es la palabra Mahatma. Esta ciencia espiritual que trajo Srila Prabhupada tiene esta capacidad analítica de establecer categorías para que podamos comprender mejor la realidad.
Entonces, ¿qué es lo opuesto de un Mahatma? Es un Duratma. Entonces, antes de hablar en sentido filosófico, quisiera utilizar un dicho popular que se usa en Argentina, que describe la mente del Duratma. Tanto tenés, tanto valés. Es decir, el Duratma es la persona materialista. La persona materialista se identifica con lo externo. La persona materialista ve divisiones en la sociedad en función de lo mercantil, en función de las posesiones externas, en función del dominio de ciertos bienes materiales. En cambio, el Mahatma es una persona que no se identifica con lo que tiene, sino que se identifica con lo que es. Y mientras que el Duratma se identifica con lo que tiene en sentido material, el Mahatma se identifica con lo que es en sentido espiritual. El Duratma, la persona de mentalidad material, cree ser el cuerpo material, que atraviesa la niñez, la juventud, la adultez, la vejez, etc. Mientras que el Mahatma entiende que posee un cuerpo, pero que es un alma, y que el alma es espiritual, y que el alma es divina. Es decir, en términos un tanto psicológicos, un autor alemán, Erich Fromm, decía que la gente actual está sumida en una modalidad existencial del tener. Y eso es lo que realmente ocurre, donde pensamos que somos el cuerpo material, donde pensamos que lo importante es desarrollar nuestro deseo material y donde pensamos que la vida tiene sentido a partir de la acumulación de lo material. Es una modalidad existencial del tener. Y tenemos científica y filosóficamente que comprender que esa modalidad existencial del tener no puede satisfacer al yo, no puede satisfacer al ser. Por eso es que el Mahatma, más que identificarse con el tener, se identifica con el ser. Más que identificarse con el cuerpo, se identifica con el alma. Ahora bien, siempre que uno hace un análisis filosófico de algo, tiene que ir a la etimología. La palabra Mahatma es un término sánscrito que viene a su vez del vocablo Maha, que significa grande, y Atma, que en una de sus acepciones significa alma. Entonces, la palabra Mahatma significa gran alma. Y uno podría decir, bueno, cuando escucho la palabra Mahatma, enseguida pienso en el sánscrito como una lengua de la India, y uno puede pensar en el Mahatma Gandhi, ¿no? Esa persona, ese político indio que formó parte del movimiento revolucionario que permitió la independencia de India respecto al gobierno británico. Entonces uno podría caer en una comprensión errónea de esta ciencia espiritual que nos trajo Srila Prabhupada. Uno podría caer en una comprensión superficial de este proceso de conciencia de Krishna, y uno podría pensar que los Mahatmas tienen que venir de importación. O sea, uno puede pensar que los Mahatmas tienen que venir importados de la India, y que fuera de la India no hay grandes almas. Pero en realidad Srila Prabhupada explica en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, en el significado del texto 13 y del texto 14, que en realidad las grandes almas pueden proceder de cualquier parte del mundo. Es decir, que para ser un Mahatma, para ser una gran alma, no es que uno tenga que haber nacido en la India, sino que puede haber grandes almas en Buenos Aires, puede haber grandes almas en Montevideo, en Santiago de Chile, en Río de Janeiro, en cualquier parte del mundo. Porque ser una gran alma no depende de lo material. Ser una gran alma no depende de la casta en la que uno nació, o ser una gran alma no depende del lugar geográfico donde aparece el cuerpo, sino que ser una gran alma depende de despertar un estado de conciencia. Y en este caso, los libros de Srila Prabhupada nos permiten desarrollar un estado de conciencia espiritual. Al final de la clase hay espacio para preguntas. Entonces, un Mahatma se caracteriza por su estado de conciencia, por entender que no es el cuerpo, por entender que es el alma, y principalmente porque un Mahatma busca revivir su relación eterna con Krishna. Entonces, en esta ciencia espiritual, como en toda ciencia,
hay una metodología. Para producir conocimiento científico válido, uno tiene que seguir ciertos pasos adecuados. Entonces, el primer proceso en esta ciencia, en esta filosofía, en esta religión, en esta espiritualidad consciente de Krishna, si uno quiere volverse un Mahatma y revivir su relación eterna con Krishna, el primer paso de este método es la aceptación de un maestro espiritual genuino. Entonces, hoy en día vemos en las páginas de internet y en las redes sociales y en muchos lugares que hay frases de autoayuda, hay muchos gurús, swamis, coaching y tanta gente que de un modo u otro dice que te va a permitir progresar en tu vida material, espiritual y todo lo demás. Pero el punto es que nosotros tenemos criterios científicos y filosóficos claros y definidos para determinar quién es un auténtico maestro espiritual. Porque si de hecho uno puede tener el deseo de querer ser médico, no es que uno es médico o recibe un título de médico porque leyó 3 o 4 páginas web y porque hizo un té de jengibre y limón y miel o algo así le van a dar el título de médico. Sino que uno tiene que ir a un lugar donde realmente hay gente certificada que sabe medicina, que tenés que rendir parciales, finales, hacer un montón de cuestiones para poder, junto a gente idónea, volverte un médico. Y mucha gente seria en la vida material va al lugar correcto para estudiar y poder desarrollar una ciencia material. Pero la gente que se dedica a la vida espiritual no tiene que ser ingenua. La gente que se dedica a la vida espiritual no es que puede escuchar cualquier voz o cualquier opinión y que eso le va a permitir volverse un Mahatma, sino que también en la vida espiritual hay que tener seriedad, profundidad y método y comprender cabalmente quién está capacitado para ser un maestro espiritual y quién no. Porque si a diferencia del Duratma, que tiene metas materiales en la vida, el Mahatma quiere elevar su conciencia, y si el primer paso para un Mahatma es acudir a un maestro espiritual, entonces la ciencia espiritual determina quién está capacitado para ser un maestro espiritual. Y eso nos lleva al texto 1 del Upadeshamrita, es decir, de un libro que hace cientos de años escribió Rupa Goswami, que fue un seguidor directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, aunque en internet haya frases de autoayuda y libros de espiritualidad y circulan memes de frases positivas y qué sé yo, que en parte está bien, pero una ciencia espiritual bien comprendida nos permite también saber dónde encontramos conocimiento espiritual auténtico, libre de concepciones materiales. Entonces, el Upadeshamrita de Rupa Goswami dice que una persona, para ser un gurú genuino, tiene que conocer la ciencia espiritual, tiene que formar parte de una línea de sucesión discipular y tiene que tener controlados los impulsos de la lengua, del estómago, del órgano genital, la ira y muchas cuestiones más. Entonces, si uno entiende que para ser un maestro espiritual hay que ser un swami o un goswami auténtico y tener bajo control el cuerpo, la mente y las palabras, ahí podemos dar entonces en esta metodología consciente de Krishna nuestro primer paso de la vida espiritual si queremos ser Mahatmas, y podemos entonces buscar un maestro espiritual genuino. Entonces, otra cuestión es que un Mahatma, el que busca revivir su relación con Krishna, no se queda en buenas intenciones, no se queda únicamente en teoría. Es decir, el Mahatma no es una persona que aspira a la vida espiritual, pero tiene una conducta completamente material, sino que además de que el Mahatma busca revivir su relación con Krishna, además de que el Mahatma tiene la inteligencia para buscar un maestro espiritual genuino, de verdad, una vez que el Mahatma comprende su meta, la pone en práctica. Es decir, día a día un Mahatma practica servicio devocional. Porque si nosotros fijamos el objetivo espiritual que queremos alcanzar, pero no tenemos una disciplina espiritual en el día a día, difícilmente alcancemos esa meta. Entonces, el Mahatma tiene esa característica de no solamente encontrar la fuente correcta de conocimiento, sino que además el Mahatma autodisciplina su cuerpo, su mente y sus palabras en pos de la búsqueda de la divinidad, en pos de la búsqueda de restablecer su relación con Krishna. Y en ese sentido, gradualmente uno puede ver que el Mahatma comienza a quedar libre del dominio de la energía material. Al principio puede parecer
la vida espiritual un tanto difícil, a veces la vida espiritual puede parecer un tanto austera cuando es seria, cuando es genuina. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que uno practica vida espiritual, la energía material deja de tener menos dominio sobre esa alma. Y la característica que tiene el Mahatma es que Daivi Ella Guna Mai, que el Mahatma o la gran alma, a la medida que se libera de la influencia de la energía material sobre sí mismo, recibe la influencia de la energía superior, de la energía espiritual, de la energía divina de Krishna, que es Srimati Radharani mismo. Yo recuerdo cuando mi maestro espiritual me inició, él dijo que en el momento de la iniciación tu karma se vuelve Krishna karma, porque el karma de un devoto iniciado, según lo que dijo mi maestro espiritual, queda en manos de Srimati Radharani. De modo tal que todo lo que sucede a una persona iniciada son de alguna manera diferentes eventos o sucesos para que uno pueda estar cada vez más y más cerca de Krishna. Entonces, esa característica tiene el Mahatma también. No es tan influenciado por la energía material, sino que es influenciado por la energía espiritual. Y un punto importante en un Mahatma es que un Mahatma no es una persona que está buscando riqueza al practicar vida espiritual, o que está buscando poderes místicos y leer la mente de los demás, o mover cosas con la mente, o ir a planetas celestiales, o fundir su existencia con la energía del uno impersonal, sino que un auténtico Mahatma tiene su conciencia 100% absorta en Krishna, como recién, como cuando cantamos Jaya Radha Madhava. Ese Vayan, Srila Prabhupada decía que es una ventana al mundo espiritual. Cuando nosotros cantamos Jaya Radha Madhava, podemos recordar que Radha y Krishna disfrutan de los bosques de Vrindavan. Cuando uno canta Jaya Radha Madhava, puede recordar que Krishna no es impersonal, Krishna no es vacío, Krishna es el amante de las gopis. Krishna es aquel que con su mirada, con el sonido de su flauta, con su forma atractiva de vestir, cautiva los corazones de todas las damas de Vrindavan. Y Krishna es también quien levanta la colina Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda por 7 días, por 7 noches. Y ese pasatiempo revela una cualidad del carácter de Krishna, que Krishna es tímido, entre otras cuestiones. Entonces, cuando uno canta Jaya Radha Madhava, recuerda que Krishna es el amado de Yasoda, que cuida vacas surabis con Balaram y con sus amigos en los bosques de Vrindavan. Y que ese maravilloso Krishna es el que disfruta en las orillas del Yamuna. Entonces, la característica de un Mahatma es que no busca planetas celestiales, no busca poderes místicos, no busca liberación impersonal. Un Mahatma está 100% consciente de Krishna. Ese es el proceso espiritual fidedigno que nos trajo Srila Prabhupada. No es un proceso religioso para pedirle a Dios el pan o para pedirle a Dios cosas que podemos comprar en el supermercado. Es un proceso donde el alma, de modo puro, se relaciona de manera pura con la divinidad de su aspecto más elevado, con Krishna. Entonces, hay una frase que Srila Prabhupada da un significado, y es que no se puede fabricar un Mahatma estampándole un sello a un hombre ordinario. Es decir, que no podemos ir a algún local especial del shopping que vendan ropa marca Mahatma y nos volvemos Mahatmas. Entonces, el punto es cómo se da el segundo paso de este método de la ciencia espiritual. Uno puede decir, ok, es domingo, vengo al templo, canto Hare Krishna, escucho la clase, bailo ante la deidad, tomo prasadam, estoy con los devotos y las devotas del templo y me siento súper espiritual, pero mañana lunes llego a casa y ya de vuelta me vuelvo el duratma, el materialista, el que estoy ahí pensando cosas totalmente fuera de lo espiritual. Entonces, ¿cómo hago para poder ser realmente un Mahatma? Entonces, además de buscar la guía de un maestro espiritual genuino, además de practicar servicio devocional, uno tiene que tener contacto con otros Mahatmas, porque no se produce un Mahatma estampándole un sello a un hombre ordinario, sino que el contacto con grandes almas nos vuelve también grandes almas. Como por ejemplo, yo recuerdo que a veces en casa tenía que perforar piezas de plástico, entonces agarraba un cuchillo y lo ponía a la punta calentando en la hornalla, al fuego. Gradualmente el cuchillo, la punta cambiaba de color, se ponía colorado, y cuando estaba bien colorado tocaba una superficie plástica y la traspasaba al toque. Y uno puede decir, pero el cuchillo naturalmente no tiene la función de traspasar el plástico. No la tiene, pero si lo calentás, lo hace.
Entonces las personas que somos comunes, las personas que tenemos deseos materiales y todo lo demás, por estar en contacto con las grandes almas, también nos volvemos grandes almas. Entonces el punto es que si una persona quiere ser un Mahatma, si una persona quiere sacar de su mente la conciencia material y despertar conciencia espiritual, el secreto no solamente es aceptar un maestro espiritual genuino, no solamente es practicar servicio devocional, sino practicar servicio devocional con entusiasmo. Y eso se logra cuando uno es regular o regulado o es constante en el contacto con otras grandes almas. Porque así como el cuchillo que es metálico cumple la función del fuego, al calentarlo al fuego, una persona común, una persona con conciencia material, por estar en contacto con personas que tienen conciencia espiritual, también nos volvemos espiritualistas. Entonces el secreto acá es el contacto con personas que tengan entusiasmo en la vida espiritual. Y eso incluso uno puede usarlo como un tester en la vida espiritual, como un test, ¿sí? Como un termómetro. En el termómetro sabemos si tenemos fiebre o si no tenemos. Y del mismo modo uno puede probar qué conciencia tiene cuando no tiene contacto con Vaishnavas y qué conciencia tiene cuando hay contacto con Vaishnavas. Y cuando no estamos en contacto con Vaishnavas, podemos hacer servicio devocional, pero cuesta más, la mente está más material, más difícil de controlar. Y sin embargo, cuando hacemos la austeridad de capaz viajar desde casa hasta el templo y venir seguido y participar de las actividades del Arctic y de la clase y todo lo demás, en la semana las rondas fluyen mejor, la lectura fluye mejor, uno ofrece alimentos con mejor conciencia, el recuerdo de Krishna es natural. ¿Y por qué? Porque hasta las personas comunes, cuando entramos en contacto con los Mahatmas, también nos volvemos grandes almas, por contacto. Entonces, la característica propia del Mahatma también es que sigue reglas, que practica principios regulativos, que observa Ekadashi, que practica ayuno el día del advenimiento del Señor Krishna. Y básicamente el Vaishnava o el Mahatma no es una persona dicotómica, que piensa de una manera pero actúa de otra, sino que el Mahatma se caracteriza porque ocupa el cuerpo, la mente y las palabras en servicio devocional. ¿De qué manera? Como hacemos ahora, oyendo acerca de Krishna. ¿De qué manera? Como vamos a hacer en unos minutos en el Kirtan, cantando Hare Krishna. ¿De qué manera? Como estamos trabajando, educando a nuestros hijos, viajando, investigando o haciendo actividades del día a día, recordando a Krishna. Srila Prabhupada dice que el Señor Chaitanya vino a traernos el método de las gopis. Las gopis de Vrindavan estaban a veces batiendo mantequilla, cuidando a sus hijos, limpiando su casa, pero siempre estaban pensando en Krishna. Entonces la vida espiritual no es tanto un arreglo externo, es transformación de conciencia. Es, al igual que las gopis de Vrindavan, que hagamos lo que hagamos, siempre en nuestro corazón esté Krishna presente, que el recuerdo de Krishna sea constante. Y de hecho, si uno estudia el néctar de la devoción de Rupa Goswami, hay cientos y cientos de principios regulativos en la ciencia espiritual. Pero el principio regulativo más importante de todos es recordar siempre a Krishna. Y el segundo principio regulativo más importante es no olvidar a Krishna. Entonces lo que estamos buscando es transformar nuestra conciencia y volverla a conciencia de Krishna. ¿Y eso cómo se logra? Al estar absorto en Krishna. Y esa absorción en Krishna es práctica cuando uno escucha acerca del nombre de Krishna, como cuando cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa conciencia se produce al cantar Hare Krishna y, como decía Haridas Thakur en un libro muy importante de Srila Bhaktivinoda Thakur, el Harinam Chintamani, por el canto del santo nombre de Krishna, gradualmente se revela la forma de Krishna y se revela también los pasatiempos de Krishna y se revelan también las gunas, las cualidades de Krishna. Entonces el canto de Hare Krishna es la actividad principal de un Vaishnava, porque a partir de Nama, del nombre, se revela Rupa, la forma, Guna, las cualidades, y Lila, los pasatiempos de Krishna. Y por eso es que nosotros formamos parte de un movimiento de Harinam Sankirtan, del canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, como vimos, la ciencia espiritual establece una clasificación de seres humanos entre Duratmas y Mahatmas,
El Mahatma es una persona que desea revivir su relación con Krishna. Para eso, el Mahatma sabe reconocer quién es un maestro espiritual auténtico. El Mahatma practica servicio devocional, ocupa el cuerpo, la mente en Krishna. No importa si somos hombres, si somos mujeres, si somos ricos, pobres, argentinos o de cualquier país del mundo. Este movimiento está abierto a todos para que todos podamos alcanzar el más elevado estado de conciencia de Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Harivilas Prabhu, 6:30 te kirtan. ¿Sí? Bien, tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Fuerte y claro. Con respecto a lo que pone la persona, sí, es hacer a los hechos. El hombre no saca y compra, hace su persona y la persona no hace la sociedad que vive. Sí, lo importante es lo que hacemos, pero el hacer depende de lo que pensamos. Entonces no es que uno hace cosas. Por ejemplo, si a una persona le pegan con una pieza o un martillo en la rodilla, hay un movimiento que es involuntario. Hay movimientos que o respiramos involuntariamente muchas veces, pero en general lo que hacemos responde a un estado de conciencia. O sea, la acción es resultado de lo que pensamos, y por eso es importante que nuestros pensamientos estén centrados en lo divino, para que nuestras acciones nos conecten con la divinidad. Pero respiramos y hacemos cosas inconscientes. Sí. Contigo. Sí. Cuando hacemos pensando que es algo muy malo, conciencia consciente. Sí. Por eso Srila Prabhupada este movimiento lo denominó Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Sí, porque hay que ser consciente de Krishna. Porque si Krishna está en el corazón, entonces las acciones van a ser de servicio devocional. Hoy me costó muchísimo, hoy me resultó mucho más fácil entenderte. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Consciente de ser consciente. Sí, claro, porque el tema es que la conciencia es como un espejo, dicen las Shastras. Y a veces pasa que, una vez decía un amigo, que es uno de los oradores de acá del grupo de Facebook de ISKCON Buenos Aires, clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, Panchavara Prabhu. Él en los 90 me acuerdo que dio una clase donde decía que mismo si uno no ensucia su casa, la casa se ensucia sola. Cuando solamente uno entra, sale, con el uso diario, aunque uno no se ponga conscientemente a ensuciar la casa con el paso de los días se va deteriorando. Y eso a veces pasa en casas que están así como mucho tiempo no usadas, los espejos se llenan de polvo. Entonces, la mente también es como un espejo que está tapado por el polvo de lo material. Por eso el canto de Hare Krishna limpia el espejo de la mente. Y sí, nos vuelve conscientes de lo importante. Porque muchas veces tenemos una conciencia así tipo material, donde le damos importancia a cosas que son importantes pero en sentido relativo. Y la conciencia de Krishna nos permite darle importancia a cosas que son importantes en sentido absoluto. Y después a lo relativo, pero primero lo absoluto, que es la necesidad de perfección espiritual que todos tenemos. Muy bueno. Bien, ¿algún punto más? Sí. Quería hacer un comentario de lo que leí, relacionado. Que le preguntan a Prabhupada por qué la India está tan mal, siendo la tierra de tantos mahatmas. Y Prabhupada contesta muy seriamente: el problema es que en la India no saben lo que es un mahatma y lo que no es. Claro. Que está relacionado con lo que vos decías. A veces tenemos la idea de que porque es hindú se viste con determinada ropa, es una personalidad santa y no necesariamente tiene esos intereses. Y la diferencia quizás de otros que para la sociedad occidental son mahatmas, no persiguió ningún objetivo material en la oración, y que justamente los primeros que se acercaron a él se asombraron de que fue al lugar más pobre
no vino a buscar nada, vino solo a dar. Sí, es correcto lo que decís. No lo sabía, así que me enseñaste algo. Está bueno. El tema es que tenemos que distinguir entre la vida espiritual y el folclore de lo espiritual. O sea, este punto es muy importante, ¿no? Esto realmente tendremos que tomarlo en cuenta muy en serio. A veces nosotros no tenemos la capacidad como personas comunes de a mí, por ejemplo, si me dan una piedra preciosa, yo realmente no sé distinguir qué es un diamante de una piedra común. No tengo diamantes, nunca tuve, tampoco creo que vaya a tener. Entonces, si me dan un diamante y me dan una cosa parecida, para mí van a ser lo mismo, porque no los puedo distinguir. Y esa ingenuidad o esa ignorancia respecto de las joyas, muchos también la tenemos respecto de la vida espiritual. Entonces, cuando alguien habla más o menos lindo, más o menos bonito, dicen cosas que nos gustan, decimos, qué espiritual. Pero acá el tema es que cuando hablamos de Srila Prabhupada hablamos de un Vaishnava puro, de un Uttama Adhikari, de un Shakti Advaita Avatar, y realmente todos los que estamos en este lugar somos muy privilegiados de poder leer los libros de Srila Prabhupada, porque ahí podemos distinguir el folclore espiritual respecto de la verdadera espiritualidad. Y a partir de ahí adquirimos categorías bien claras para entender qué es espiritual y qué es material, qué es un Mahatma y qué no lo es, qué es un Sannyasi y qué no lo es, qué es un Guru genuino y qué no lo es, cuál es el aspecto más elevado de la verdad absoluta y cuál no lo es. Entonces, en los libros de Srila Prabhupada hay una filosofía muy profunda, una ciencia muy profunda, una religión muy profunda, un dharma muy profundo. Entonces, es un gran beneficio para nosotros poder leer y estudiar esos libros para elevar la conciencia y poder distinguir las cosas bien filosóficamente, no sentimentalmente, o folclóricamente o externamente. Así que es correcto lo que decís. ¿Es así? Sí. Raúl y después Hare Krishna. Yo leí que en las escrituras se dice que hay lugares, por ejemplo, como Yagan Puri, que los habitantes de los planetas celestiales, cuando ven a los habitantes de Yagan Puri, lo ven con 4 brazos, como habitantes de Vaikunta, ¿no? ¿Verdad? Ahora, justamente estaba hablando con Teólogo, que viajó muchas veces a India, y me decía que los habitantes de Yagan Puri, a pesar de haber nacido en un lugar sagrado, hay muchos de ellos que no siguen las mismas reglas y regulaciones que seguimos los que estamos, digamos, tratando de buscar la perfección, porque somos neófitos en el tema de la conciencia de Dios, de la perfección, ¿no? De la conciencia de Dios. Entonces, el tema es que son personas especiales, obviamente, y no podemos imitarlas, ¿verdad? ¿O cuál es la razón por la que son tan porque lo consideran personas elevadas? Realmente, a veces la persona que se sienta acá tendría que tener una respuesta para todo, pero no es mi caso y es un tema que me excede, y antes que inventar algo o especular algo, prefiero no decir nada porque no sé nada de la modalidad de adoración del señor Jagannath ni de la cuestión de Jagannath Puri. Es más, yo he leído en las Shastras que hay Vaishnavas, de esos adoradores de Jagannath, que incluso comen pescado. O sea, yo más que eso no entiendo. Le pido 1000 disculpas porque sobre ese tema no sé nada. No sé nada. Bueno, obviamente no son personas comunes y corrientes, nacieron en un lugar específico. Sí. Sí, por ejemplo, hay ciertos dams, o sea, ciertos lugares sagrados, que las almas que nacen ahí tienen cualificación previa. Por ejemplo, yo sí he leído en las Shastras que las personas que nacen en Vrindavan, esta es su última vida en el mundo material. O sea que de Vrindavan puedo decir que puedo hablar un poco más que de Jagannath Puri. No sé cuál es el tipo de karma específico para nacer ahí, pero bueno, se adora al señor Jagannath, y el punto es que el señor Jagannath es el señor del universo y es adorado con la opulencia de un rey. Jagannath es una adoración muy opulenta, con un ceremonial muy técnico, con mantras muy técnicos, con ofrendas muy técnicas. Mismo el rito para elaborar la deidad también es muy técnico, tiene una ritualística muy sofisticada. Así que supongo que las personas
capacitadas para dedicarse a ese tipo de puya y de adoración y de todo lo demás, tienen que tener una cierta cualificación especial, supongo. Sí, pero perdón por no dar una respuesta adecuada. Sí. Sí, sí. Quizás sea prudente aclarar que cuando uno en su condición de alma espiritual vive en un mundo material, también tiene que aprender a manejar las cosas materiales, porque estamos en un mundo material. Y es importante aprender a manejar el dinero, a administrarse y a poder crear lugares tan maravillosos como este templo, que se hizo con mucho esfuerzo, pero claro, teniendo en cuenta por qué uno lo hace, no es para el disfrute del factor material, sino para el servicio hacia el otro. Entonces, creo que es importante aclararlo, porque a veces que la gente se va con ese malentendido en general, ¿no? En el son de que el dinero no es importante, pero no es, porque a veces es de explicación, ¿no? La explicación es para espiritual. Sí. 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 ¿Puede comentarla? No. Bien, yo lo que sí es que no quisiera faltar el respeto a las deidades. Si quieren después lo comentamos, pero sí, yo lo que recomiendo en ese caso, la relación entre lo material y lo espiritual, Karma Yoga, capítulo 3 del Bhagavad Gita, donde Krishna en el texto 10 dice que bueno, que a través de la ejecución de sacrificios en honor de Vishnu, uno tiene todo lo necesario para vivir una vida confortable en sentido material y para alcanzar la liberación. El estudio de ese capítulo 3 es el justo equilibrio entre la relación entre lo material y lo espiritual y todo lo demás. Después, cualquier cosa hablamos. No quiero faltar el respeto a la ceremonia del Arti. Reverencias. Tenemos justo el Gaur Artik ahora. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias.